Señoras y señores, tengan ustedes pero muy buenos días. La Feria Internacional de Seguridad más importante de Chile, en nuestro país, Seguridad Expo, que se realizará en octubre del 2023, está orgullosa y feliz de celebrar y presentar hoy su antesala. Pero antes de comenzar, como corresponde, queremos saludar de forma especial a cada uno de ustedes y, por supuesto, a las autoridades que hoy día nos acompañan. Así que saludamos de forma especial al gerente general de FISA, Francisco Sotomayor, al general inspector que viene en representación del general director de Carabineros de Chile, Ramón Alvarado. Saludamos también al director de Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Comodoro Arturo Oxley. También saludamos al representante de la Policía de Investigaciones de Chile. Por supuesto, también al VP Territory, director Motorola Solutions, Henry Bitson. También saludamos a los señores representantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, representantes también de Bomberos de Chile, representantes de gobiernos regionales y comunales, representantes de gremios y seguridad privada. Por supuesto, también a los representantes de universidades que están acá y centros también de formación técnica, representantes de ministerios del Gobierno de Chile y, por supuesto, también a cada uno de los expositores y expositoras, representantes de las empresas que hoy día nos acompañan y tienen mucho que contarnos hoy también. Y, por supuesto, también a nuestros patrocinadores, colaboradores y muy especialmente a nuestro auspiciador de categoría Invita, Motorola Solutions. Y después de todos estos saludos, ahora quiero comentarles que este encuentro internacional de Summit Seguridad Futuro 2022 tiene una convocatoria bajo el título Prevenir y detectar amenazas, pilares para el desarrollo para así lograr un futuro seguro. Esta es una instancia que nos permitirá la convergencia adecuada de los temas que hoy día nos permitirá directamente generar las condiciones de seguridad para la población y los desafíos que representa para distintos actores, no solamente estatales, sino gubernamentales, empresariales y a distintos grupos hoy día de la sociedad. Y hoy también vamos a abordar, junto a destacados y reconocidos especialistas, no solo las problemáticas, sino también vamos a exponer los escenarios futuros con sus desafíos e impactos en las distintas dimensiones de nuestro quehacer. En esta nueva versión, la industria de la seguridad se reúne para sumarse a una visión integral y comprometida con la generación de condiciones de seguridad a través de una gestión de riesgos y condiciones también para ver las amenazas que también todo esto coherente con la evolución y cambios que hemos visto hoy día en nuestra sociedad. Y es por esto que hoy día vamos a profundizar sobre las estrategias y avances en el rubro y las innovaciones que hoy día vamos a ver y que presentan nuevas alternativas para así dar una mayor protección a los espacios públicos, privados y a todas las personas. Ahora sí, dicho esto, quiero en nombre de FISA y parte del grupo GL Events y Motorola Solutions, auspiciador oficial de este encuentro, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a este Summit de Seguridad Futuro 2022 y los quiero dejar con el siguiente video. Corre video. La seguridad de todos se ve amenazada a diario.
fue un video de un poco de contexto de lo que vamos a abordar hoy día. Y para continuar y que nos dé más detalles de lo que vamos a comentar hoy día, por supuesto, vamos a dejar sobre este escenario al gerente de Asuntos Corporativos de GL Events, Rodrigo Lobo, quien entregará unas palabras de bienvenida y a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Bernardita. Bueno, quiero decirle inicialmente que estamos efectivamente muy contentos y muy felices de poder haber logrado esta actividad el día de hoy, que está muy acorde y en sintonía con lo que pasa hoy día en este país. De hecho, y lo adelanto inmediatamente, que las agendas están muy apretadas y muy movidas, y justamente por eso el subsecretario que iba a estar aquí en la inauguración va a llegar a las 11 de la mañana, y ahí se une a nosotros, pero va a estar con nosotros. Bueno, estimados invitados, tengan ustedes muy buenos días. Es un tremendo gusto y privilegio poder recibirlos hoy en nuestra Casa Metropolitana Santiago, en este Salón Manquehue, y que hoy será el espacio destinado a recibir interesantes exposiciones y debates basados en un diálogo necesario con mirada de futuro. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente, a nombre de FISA y del Grupo GL, la presencia de todos y cada uno de ustedes, particularmente la presencia de, ya lo nombré, el subsecretario don Eduardo Vergara, que se unirá a nosotros a contar de las 11 de la mañana, a nuestro principal sponsor, Motorola, a quien me permito nombrar, al Country Manager de Motorola Solutions, don Sergio Acevedo, que me acabo de enterar que también fue marino igual que yo, así que doble salud. A todos nuestros relatores y speakers nacionales e internacionales, quienes generosamente se han comprometido con nosotros, y a nuestros asistentes que están hoy día presentes el día de hoy, que entregan este maravilloso marco apropiado para la conversación necesaria y de alto nivel. También quisiera valorar enormemente el esfuerzo tanto de empresas públicas como privadas que han realizado para llevar adelante este summit titulado Seguridad Futuro Santiago 2022, cuyo principal objetivo es generar un espacio tridimensional de convergencia donde la sociedad, el Estado y el sector privado tengan la posibilidad de aportar desde sus diagnósticos una capacidad de cooperación interagencial e interinstitucional, nacional, regional e internacional. En la idea de avanzar hacia una estrategia compartida que nos permita anticipar, prevenir y actuar con eficiencia para generar las condiciones de seguridad que la ciudadanía exige y que están en la agenda prioritaria del Estado y del Gobierno. Deseamos que este espacio sea un faro que marque el rumbo, superando los déficits del pasado y concentrándonos en lo importante para el futuro. Es nuestra propuesta entregar este espacio a todos los actores, cooperar en la gobernanza de la seguridad más allá de las necesarias y urgentes capacidades policiales y judiciales que se requieren. Queremos centrarnos no solo en lo urgente, sino también en lo importante, y en ello debemos ver una sola unidad con los esfuerzos gubernamentales en todos sus niveles, junto al sector privado y la sociedad. A pesar de que diciembre es una fecha muy complicada, a pocos días de celebrar la Navidad, creemos oportuno resaltar la importancia de hacer esta pausa cuando se están discutiendo temas estratégicos para nuestra sociedad y su futuro, considerando que cruzan los ámbitos económicos, políticos y sociales. Al efecto, el Gobierno está desplegando una serie de iniciativas legislativas, administrativas y de gestión que incluyen, entre otras, Ley contra el Crimen Organizado, nuevo Ministerio de Seguridad Pública, Plan de Protección de Fronteras para Control de Inmigración Ilegal, Plan de Recuperación de Espacios Públicos en diversos lugares del país, aquí en Santiago, el eje Providencia-Alameda, en la ciudad de Antofagasta, en la ciudad de Coquimbo, entre otras partes, la adquisición de equipamiento de alto desempeño, como por ejemplo visores nocturnos de alta performance en el norte del país, inhibidores de telefonía celular en 14 cárceles del país, la Ley de Infraestructura Crítica,
la ley de ciberseguridad, que pronto pasaremos a hablar de ello, ley de robo de madera, que ya está tomando resultados, y la creación de comités regionales para combatir el crimen organizado, entre otras cosas. Nuestro Summit Seguridad Futuro 2022, titulado Prevenir y detectar amenazas, pilares para el desarrollo de un futuro seguro, será la antesala, como ya se mencionó, de la principal feria de seguridad latinoamericana, que es Seguridad Expo Santiago 2023, sobre la cual hablaremos más adelante, y que hemos querido caracterizar a través de 4 ejes principales, centrándonos en la necesidad de generar una gestión de seguridad que permita anticipar e identificar adecuadamente riesgos y amenazas y la respuesta de los actores interinstitucionales a ellas, como lo son ciberseguridad, ciudades inteligentes, Smart City, desastres y crimen organizado. En fin, son muchos los temas de futuro que nos genera la seguridad. Antes de finalizar, quisiera hacer un especial agradecimiento por la confianza depositada a quienes hacen posible la realización de este evento. Como principal auspiciador de este Summit de Seguridad Futuro, a Motorola Solutions, que ya he nombrado a don Ricardo Acevedo. Agradecemos también a los expositores de empresas como Entel, Deloitte, por su participación y compromiso en esta jornada. También a nuestros patrocinadores que nos han acompañado por largo tiempo y esperamos que lo sigan haciendo durante nuestra versión 2023, donde relación y colaboración público-privada toma mayor relevancia en estos momentos donde nos vemos enfrentados, como hemos señalado, a un sinnúmero de riesgos y amenazas. Nuestros agradecimientos entonces a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al Ejército de Chile, a la Armada de Chile a través de la Dirección del Territorio Marítimo de Marina Mercante Nacional y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones de Chile, a la Corporación de Santiago, a la ONEMI, Junta Nacional de Bomberos, Colegio Profesional de Seguridad Privada y otros más que sería muy largo nombrarlos. Hoy contaremos con una pequeña muestra de stand que estarán exhibidos a un costado en el patio de las columnas y un despliegue de medios de carabineros que está al costado izquierdo mío, donde las empresas expositoras han querido mostrar algunas soluciones innovadoras y tecnológicas, equipamientos y accesorios que deben ser incorporados en las diversas estrategias de seguridad. Esperamos entonces que todos podamos disfrutar este día, aportar al conocimiento, a la discusión sobre temas tan relevantes en materia de seguridad y que hoy los ciudadanos han puesto en la mesa y donde esperamos acciones concretas y efectivas de parte de nuestras autoridades para volver a recuperar los espacios perdidos y la calidad de vida que nuestro país espera y se merece. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta gran experiencia denominada Seguridad Futuro 2022. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Rodrigo Lobo por sus palabras. Y ahora, como ustedes bien saben, Seguridad Expo ya cuenta con 6 versiones desde el año 2015. Y hoy día presenta su antesala para el intercambio de conocimientos en una perspectiva interdisciplinaria, como también en un renovado espacio de negocios y comercial. Él ya lo adelantaba, hay un patio con stands y donde ustedes van a poder ir y visitar. Y la introducción también de nuevas tecnologías y el mejoramiento de la productividad en la ejecución y operación de proyectos relacionados a la defensa, seguridad y desastres naturales. Asimismo, este espacio reafirma el importante rol de generar condiciones de seguridad en Chile, mostrando el desarrollo local en bienes, productos, servicios y soluciones efectivas orientadas a la industria, al sector público, privado, policías, fuerzas armadas y civiles, integrando los distintos procesos y coordinación en el manejo de protocolos, información y aplicaciones de distinto tipo para cooperar así en la generación de una paz con seguridad y desarrollo. El Gobierno de Chile, ya lo adelantaba, está enfocado en avanzar en una estrategia de seguridad con varios puntos de interés y que responden tanto a las demandas ciudadanas por seguridad, la exigencia de dar condiciones de confianza social a la población nacional y también a la internacional y generar lineamientos
institucionales sólidos y concretos frente a los imperativos del mundo actual que van desde la violencia en sus distintas manifestaciones en territorios, los homicidios y el crimen organizado, que dan cuenta de un amplio y, por supuesto, también un exigente desafío para nuestro país. Y con esta presentación y este contexto, y sin más preámbulos, ahora queremos dar inicio a este Summit de Seguridad Futuro 2022, dando paso al primer bloque que lleva como título Ciberseguridad, la urgencia de saber anticipar y actuar. Actualizar y anticipar los desafíos institucionales para contener y neutralizar así los riesgos y amenazas y sus impactos negativos, no solamente en los gobiernos, sino también en la empresa y, por supuesto, también en las personas, se ha vuelto una prioridad, así como plantear una mirada integral en las decisiones y políticas públicas, desde los ciberataques hasta la protección de los datos personales en el proceso de transformación digital global. Es por esto que hoy día vamos a presentar a nuestra primera gran expositora. Ella es gerente general de la división cibernética de Aerospace Industry de Israel. Ella es Esti Pishin, de forma virtual. Ella hoy día va a estar junto a nosotros y va a dar inicio a esta actividad. La señora Pishin también se desempeña como directora general de Kaus israelí de la alta tecnología en el Parlamento de israelí. Sirvió 11 años en las Fuerzas de Defensa de Israel en una unidad de tecnología de élite, donde fue subdirectora. Sin más preámbulos, las presentamos. No sabemos si ella nos puede escuchar y si la podemos ver en pantalla. Can you hear us? Yes, hello, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ella, les cuento que ustedes van a poder escucharla y ella va a tener traducción simultánea. Así que con un fuerte aplauso la dejamos con ella y la recibimos. Hello everyone, can you hear me okay? I'll take it as a yes. So hello everyone, hello from Ashdod. It's a city in the south of Israel. My name is Esti Pishin and I will be presenting to you about a new cyber reality, or how to assume digital leadership and to assume governance in cybersecurity in this new era. So I am the Vice President and General Manager of the Cyber Division of Israel Aerospace Industries, EIE. I am also a pilot. You can see some nice pictures from flights around Israel in this slide here. And we will now dive into the presentation. So the key takeaway, the key practical insight that I would like you to receive in this presentation is that we need to assume a different approach in cybersecurity. We need to transition, to move from cybersecurity, protecting electronic data, to cyber resilience, assuming that an attack will happen, anticipating the attack, and having the ability to quickly recover from it. If we are looking today at cyber attacks, and I am sure that this is going to be a major issue within this amazing conference that you put together, we are seeing a rapid growth in cyber attacks. Cyber is becoming a strategic asset. We are seeing more and more focused attacks against specific organizations. We are seeing multi-layer attacks, attacks that attack organization in various layers, or countries in various layers. We are looking at more and more critical targets, critical infrastructures, media. And finally, we are looking at a wide diversity of attacks, many types of attacks, so it is extremely difficult to protect against them. Cyber is a strategic threat, and we are seeing several trends in cybersecurity. We are seeing more and more state and superpower involvement. State and superpower are using cyber as a means to extract power. We call this soft power projection. We are seeing an increase in cybercrime even in countries where the crime level is relatively low. We are seeing more and more cyber attacks on critical infrastructures, large-scale industrial espionage,
information that is available online is no longer safe. We are seeing influence campaigns. These are campaigns that are targeting our minds, our free thought. These are campaigns that are trying to influence us to make certain decisions, even though we do not intend to make them. And today we are seeing also proliferation, widely availability of malware. It is relatively easy to gain access to malware and to use it. In the past few years, we have seen also a trend of supply chain attacks. Attacks not only against organizations, but against their supply chain. A good example for this was the SolarWinds attack. We are seeing news and social media campaigns that are accompanying cyber attacks. So a very low-scale attack can receive huge media coverage and become very important. And finally, we are seeing cyber being used in international conflicts. So cyber is a strategic threat and should be addressed as such. We are also seeing, and this is good news, growth in cybersecurity budgets. So organizations are understanding that they need to address cybersecurity and are allocating more budgets for cybersecurity. And in this presentation, I'm going to show you some ways of thought on how to effectively spend this budget. So the real challenge is cybersecurity versus business continuity or national continuity. The challenge is the following. You can put in many cybersecurity controls, but prevent the business needs. Your organization, your nation will not be able to operate effectively. You can reduce the cyber controls and your business needs are supported better, but then you will be more susceptible to cyber attacks. So the challenge is finding the balance between the two. And when we are looking at strategic cyber challenges, our pitch is that strategic cyber challenges require strategic cyber solutions. And these solutions have 5 elements. Number 1, state-of-the-art technology. So I'm here proud to be part of the Israeli nation. The Israeli nation has many cybersecurity technology companies who have excellent technology. But technology on its own is insufficient. You need methodology, an effective way to use the technology in order to be able to prevent cyber attacks. The cyber domain is constantly evolving. The attacks are evolving, the defenses are evolving. So you need, and this is the third pillar, constant innovation. You need the ability to adapt your systems to evolving threats, to new threats. You need cooperation between nation states, within nation states, between like-minded organizations. The cooperation is our first and foremost line of defense, because if a certain organization has been attacked and it will share information about the attack, then other organizations can protect themselves against this specific attack. And finally, we need capacity buildup. This is the human factor. Training and awareness campaigns, and I will speak about it more later. So the key cyber challenges we are seeing today are the following. First, the skills deficit. There are more cyber attackers than cyber defenders. We need to train more cyber defenders. We need to invest in training in cybersecurity. I spoke about the balance between cybersecurity and the business needs. We need better digital trust and authentication. When we communicate over cyberspace, like we are communicating now, you don't know really who's on the other side of the line. Now, do you really know that I'm Esti Peshin? Well, you have a picture of me, so I probably am. But if I would have turned my camera off and have put here someone very intelligent who would speak with you, you wouldn't really know if it's me. And this creates a huge challenge. We are seeing digital transformation globally, but the security controls are not in place in order to support this digital transformation. So we need solutions to support cybersecurity of cloud and infrastructure transformation. There are currently many solutions for automating cybersecurity because there are not enough cyber defenders. So these solutions create more effective cybersecurity controls, but they also
insert vulnerabilities, because wherever there is software, there are vulnerabilities. And finally, we need to think about cyber resilience rather than cybersecurity. So, and this is going to be a very, very practical slide. So, if you want to be a digital leader and you want to assume an effective cybersecurity control for your organizations, you want to achieve cyber resilience, what should you do? 7 elements. First, you need to have next generation forensics and incident response capability. If an attack happened, you need the ability to analyze it and understand what happened and define the countermeasures. You need the ability to manage separate domains within your organization or within your state, within your nation. You need proactive capabilities. You need to anticipate what the attackers will do. These proactive capabilities can be in the form of attack surface management solutions, vulnerability assessment solutions, but they also can be in the form of predictive cyber threat intelligence solutions. You need capacity buildup. You need to train and create awareness campaigns for your employees, for your population, for the people within your organization, the people you are in charge of, but also your entire ecosystem. You need to identify critical infrastructures. At the nation level, there are organizations, but at the organizational level, there are assets. And you need to protect these critical infrastructures. And finally, you need to have knowledge sharing and collaboration capabilities. So if a certain organization or a certain entity has been cyber attacked, it can share information about this attack and prevent similar attacks in other organizations. This is the first line of defense. Now, when we're talking about SOC management, the holy grail today of cybersecurity is a SOC, a Security Operations Center. When we're talking about the SOC, we need to consider several elements. Today, we need to consider hierarchies of organizations, of nation states. A SOC in the past was relying only on the SIEM, on the Security Information and Event Management tool, but today it needs more than that. It needs risk analysis and management capabilities. It needs ecosystem situational awareness in order to prevent attacks like the SolarWinds attacks. It needs the ability to conduct incident response throughout the ecosystem. Today, most organizations already have an infrastructure in place, and it's difficult for them to change the infrastructure as the cyber domains evolve. They have their servers, they have the solutions. So a next generation SOC should take into account existing infrastructure, existing investments, and existing capabilities. And this is something that is very important on the national level. Cyber is an innovation driver. In Israel, the cyber domain created an amazing ecosystem of 800 cyber companies. Some of them startups, innovation companies. So a nation state that uses cyber effectively can use it as an innovation driver. And this is something that is a very, very powerful tool to draw people into this domain and to create an economical drive out of this domain. When we're talking about capacity buildup basically means training and awareness. Everyone within a nation state or within an organization needs to be cyber aware. And when we're considering capacity buildup, we need to consider a few elements. Number one, inclusion. Everyone has to be cyber aware. And when I'm saying everyone, I mean everyone. So inclusion, all populations within the organization, within the nation state. When we are talking at the national level, we need to take into account the education system. Train for cyber awareness from primary school. It's important. Our children are using social media. We need to take into account innovation and R&D, and I already spoke about cyber as an innovation driver. Academy should be involved. International certification is crucial. Public-private cooperation is a very, very good way to push this forward, and IAI, the company I represent, is part of several such initiatives in Israel and internationally. It's important to build regional hubs.
a nation state can provide services to other like-minded countries next to it. So think regionally, not just nationally. And finally, it's important to include cyber capacity buildup within workplaces. So these are the key elements that provide cyber resilience in the form of capacity buildup. Now, this is a term I want to put on the table. It's called cyber literacy. Cyber literacy is a measure of how a nation state perceives cyber. What is the public motivation, the government policy, the educational system, how much is cyber involved in the labor market, the inclusivity of the population. You can see here the various scores that countries received in this context. Israel is relatively high up. We should aim for cyber literacy. We should make sure that within our nation state or within our organization, everyone is cyber literate. Everyone understands the risks, the threats, knows how to conduct himself simply within a computer environment, within a mobile phone environment. A few words about IAI before I conclude. IAI, Israel Aerospace Industries, one of the largest defense contractors in Israel, has a very wide portfolio and also a very wide cyber portfolio. IAI is proud to lead 3 Israeli cyber consortium. The Israeli Cyber Companies Consortium that offers national cyber solutions around the world. The Israeli Aviation Cyber Companies Consortium that offers solutions for cybersecurity solutions for commercial aviation. And finally, CITES, which is the Israeli Cyber Center of Excellence for Smart Transportation Systems. So we are very, very proud of our collaboration and our leadership of the ecosystem and innovation within the Israeli cyber ecosystem. So the key takeaway, if in the past we used to protect targets, we identified an asset, we protected the asset, and then we understood that these assets cannot be fully protected, so we started speaking about limiting potential damages. And then we understood that this is not enough, so we started thinking about cyber resilience, making the target resilient, understanding that it will be attacked and making sure that the attack will be quickly identified and that the target will be able to quickly recover from the attack. Today, we need to think about ecosystem cyber resilience because many attacks are arriving to us through the ecosystem. This is the new paradigm. This is the way we should think about cybersecurity today. This is the way we should think about cyber governance today. So the key takeaways for global digital leaders, and ladies and gentlemen, I consider you all as global digital leaders. The cyber threats are materializing. They are becoming more and more apparent. We need to think about cyber resilience and not cyber security. The threats require a collaborative approach, collaboration between countries, within countries. We need capacity building and we need tailor-made solutions. And with this, ladies and gentlemen, I conclude my remarks. Thank you very much. Stay safe and healthy. And it's a pleasure to be here with you from Israel. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias por su presentación. Y ahora vamos a continuar con las presentaciones. Ya desapareció Esti. Bueno, ahora vamos a invitar sobre este escenario a la señora María Luisa Acuña. Ella es socia en Cyber Risk en Deloitte, Chile, que nos va a exponer sus planteamientos y propuestas acerca de la manera de identificar las amenazas a considerar. Mientras ella sube acá al escenario, vamos a contarles un poco más de María Luisa. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Concepción y egresada de Derecho. Cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión de riesgos operacionales, de seguridad y de cumplimiento en empresas de la industria financiera, además de contar con una certificación en el Lead Cyber Security Manager. Y ahora, con un fuerte aplauso, la vamos a recibir para que ella suba a este escenario. Muy bienvenida, María Luisa. Muchas gracias por esta invitación. Creo que otra cosa que le faltó decir a Bernardita, que me gusta siempre transmitirlo en cualquier presentación que estoy,
que también soy la primera mujer que forma parte de la firma en la práctica de cybersecurity, y es importante decirlo porque quiero invitar siempre a más mujeres que estén trabajando en estas ciencias que hoy día es el futuro, ¿cierto? Que es el nombre de este summit y que nos interesó mucho como firma venir a dejar nuestra voz y nuestras ideas y nuestros planteamientos. Les quiero presentar y quiero consignar nuestra discusión en algo que nuestra expositora pasada, ¿cierto?, dejó muy claro en términos de que tenemos que cambiar nuestro mindset, en términos de cómo mejorar nuestra resiliencia, y eso tiene que ver perfectamente porque las amenazas y cómo estamos viviendo la ciberseguridad hoy día cambió. Y la verdad que les digo un cambio de mindset porque no podemos pretender que esto nos acompaña un momento y ya nos va a dejar, sino que esto llegó para quedarse, y lamentablemente no lo digo porque hoy día sea martes 13, sino porque en verdad esto nos va a acompañar en términos de que cada vez van a ir aumentando la complejidad. Y yo acá me encanta mostrar esta lámina y la muestro en hartas exposiciones porque la verdad es que como resume muy bien este panorama que estamos viviendo. Y le llamamos la cibertormenta perfecta. ¿Y por qué le llamamos la cibertormenta perfecta? Porque por un lado tenemos un panorama de amenazas que va en aumento. Cada 4 minutos una persona o una organización se ve afectada por un ransomware. Adivinar nuestras claves por parte de un hacker, contraseñas que son fáciles, le puede tomar menos de 30 segundos poder ejecutarlo porque obviamente va a utilizar estrategias de bots. Primero hablamos, ¿cierto?, de guerra cibernética. Ya no estamos hablando de ese hacker, ese lobo estepario que trataba de ir a hackear una organización porque no le gustaba el ideal de la compañía o algo. Ahora estamos hablando, ¿cierto?, también de una guerra cibernética. Lo vimos, ¿cierto?, y lo estamos con Rusia y Ucrania, una forma, ¿cierto?, también de poder desmantelar a tu oponente. Tiene que ver también, por ejemplo, cuando afectas la infraestructura crítica y afectas los servicios básicos. Hacktivismo, ¿cierto? Yo les decía, ese hacker solo ya quedó, hoy día unimos hacker con activismo. Ejemplos de ello, por ejemplo, es Anonymous, que no podemos decir que está en un país particular, sino que tiene este ideal de liberación de conocimiento, por lo tanto, tiene adeptos por desplegados en el fondo por todo el mundo. Delitos, afortunadamente nuestro país avanzó, ¿cierto?, en el mes de junio en tener un gran catálogo de delitos de tipos penales, ¿cierto?, que va acorde a nuestras necesidades actuales. Tenemos que ver, ¿cierto?, cómo eso también se va aplicando en términos de la detección y efectivamente garantizar que esos tipos penales efectivamente los podamos aplicar. Terrorismo. Hoy día no podemos hablar que ciberseguridad en el fondo solamente está aplicándose entre las organizaciones, sino también es actos en el fondo que también tienen que ver, algunas personas pueden tener motivaciones terroristas y por ejemplo el año pasado hubo un caso en Florida que a mí me llamó mucho la atención y que gracias a Dios se contuvo rápidamente, pero un hacker logró ingresar a la red y quiso cambiar la composición del agua, la acidez del agua, que evidentemente eso es muy tóxico en el fondo para los residentes, que afortunadamente porque tienen un buen control y monitoreo lograron capturar, lograron en el fondo poder parar la distribución de agua, pero imagínense el impacto que eso podría tener en una nación. Espionaje, ¿para qué me voy a detener en esto si en el fondo eso lo estamos viendo constantemente? Siempre China y Estados Unidos están negando que efectivamente se espían, pero a propósito de hacktivismo, vimos en Wikileaks cómo se publicó gran información en términos también de ese filtro de seguridad nacional. Anonimidad, este es como el principal afectación dura que tiene en el fondo todo este tipo de amenazas que actúan bajo una amenaza anónima, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los ransomware, lo que va a hacer siempre es que va a pedir el rescate a través de pago de criptomonedas, principalmente Bitcoin, si lo hace así porque ese tipo de medio de pago nos permite garantizar también la anonimidad.
Robo de identidad, qué duro suena, ¿cierto? Pero no es un robo de identidad solamente asociada a hacerse pasar por otra persona en redes sociales, sino que te va a querer robar las credenciales para poder hacerse pasar por ti y hacer transferencias, utilizar tus cuentas, etcétera. Dark Web, este pedacito, ¿cierto?, de la Deep Web que sirve para que los atacantes se compartan información. Incluso hoy día, este panorama tan complejo hace que los hackers puedan ofrecer sus servicios. O sea, imagínense que esto ya es como un negocio que claramente es lucrativo para algunas personas que se dedican a esto. Que justamente es lo que les estaba diciendo, Bots for Hire tiene que ver con eso, que se ofrecen estos servicios ya para hacer ataques masivos a través de bots, por phishing y por intercepción de SMS u otros. Inestabilidad, claramente las inestabilidades políticas es algo que también es como un caldo de cultivo para este tipo de cometer este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque también cuando hay inestabilidad política, inestabilidad económica, es una forma fácil, ¿cierto?, que tienen personas de poder acceder a cometer este tipo de delitos. Como les comentaba, se ofrecen este tipo de servicios, estos ransomware as a service, bots as a service, etcétera, se ofrecen en la dark web y personas que quizás puede ser lucrativo para ellos dedicarse a este tipo de actividades. Cambios en las aplicaciones de leyes, cada vez también es algo que tenemos que ir internalizando. Todas las leyes, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, es una oportunidad, ¿cierto?, para fortalecer y robustecer nuestros marcos de seguridad. Pero bueno, estas amenazas en verdad no son muchos si efectivamente no las contrastamos, ¿cierto?, con las vulnerabilidades o como yo les llamo las ventanas que hacen que en una organización se pueda materializar una determinada amenaza, porque no todas las amenazas efectivamente van a atacar a una organización, va a depender mucho de las características y finalmente estas amenazas que se transforman, ¿cierto?, con esta vulnerabilidad se transforman en una probabilidad y ahí finalmente lo que estamos hablando, ¿cierto?, en una gestión de riesgos en sí. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué vulnerabilidades hoy día en nuestro ecosistema nos están afectando? Bueno, tenemos hoy día, desde la pandemia se impulsó esta transformación en un trabajo híbrido, lo mismo en cómo estamos trabajando hoy día las organizaciones, en un proceso que están lidiando con transformación digital, por lo tanto, también todas las transacciones y principalmente de ellas se están llevando en este ecosistema y para sumarlo también tenemos infraestructuras que se están organizando de manera híbrida, donde tenemos que convivir con pedazos en el fondo que están on-premise y otros en cloud, y no solamente una cloud, sino las cloud mismas que puede tener la organización, las cloud que me ofrecen los mismos proveedores de servicio, entre otros. Fallas de diseños heredadas. ¿Cuántos de nosotros, cierto, tienen que lidiar con estrategias que tenemos que plantear de seguridad sobre sistemas legados, más de un core que tenemos que administrar, conjuntos además de reglas estáticas y protección perimetral también que la ejecutamos a través de enfoques basados en firmas, que ahí les voy a contar un poco cómo vamos migrando hacia eso, procesos manuales que soportan y que evidentemente le suman más riesgo operativo y que concentramos muchos riesgos en el eslabón de la cadena más débil, que decimos que finalmente son los usuarios. Más del 80% de los ataques que tienen efectividad dentro de las organizaciones está justamente asociado a algún acceso malintencionado de un funcionario, al descuido o finalmente a algún tipo de necesidad, ¿cierto? Dentro de estos procesos de inestabilidad política y económica, muchos hackers se contactan con las personas para que les vendan sus credenciales. Escasez de talento de ciberseguridad. Más de 3,5 millones de posiciones de ciberseguridad se necesitan en el mundo. Falta de infraestructura para la educación. Me gusta mucho ver, ¿cierto?, que ya hay casas de estudios que están preparando, ¿cierto?, carreras de pregrado en estas materias, pero sin duda nos falta mucho. Y lo último, pero no menos importante, tiene que ver con lo que les decía recién, el eslabón más débil de la cadena, la falta de entrenamiento y concienciación en ciberseguridad. ¿Y por qué me gusta decirlo concienciación? Porque la invitación es a generar conciencia, queremos cambiar conductas, queremos cambiar hábitos en cómo nosotros estamos administrando la ciberseguridad.
Que quede bien claro y fuerte, la ciberseguridad no es del equipo de tecnología, no es de un pedacito de la organización, es de todos nosotros, del Estado, de todos los civiles que aprendemos y cuidamos entre todos la ciberseguridad. Este modelo de ciberseguridad que siempre lo discutimos mucho, ¿cierto? Que es el modelo de protección de castillo-foso, donde vemos ahí en ese foso los tiburones, los cocodrilos que están ahí rodeados y me siento súper protegido porque estoy dentro del castillo. La verdad que yo le pongo ahí que está vintage, porque la verdad que hoy día creer que solamente en el fondo con una protección perimetral me voy a quedar tranquilo, la verdad que no. ¿Por qué? Porque eso asume en el fondo que todo lo que está dentro del perímetro es algo que está conocido, que está bien protegido y que de verdad por ello tengo que confiar. ¿Por qué eso hoy día no es así? Porque justamente un atacante, cuando ya logra pasar esa barrera, puede moverse y hacer lo que quiera dentro de la organización. ¿Qué estamos proponiendo hoy día, cierto? Y la verdad que no es algo que proponga Deloitte en sí, sino es una estrategia de seguridad que ya se está discutiendo hace más de 10 décadas, pero que en nuestro país toma relevancia hace poco, ¿cierto? Que es que pasemos de un modelo de esta seguridad convencional, de esa seguridad basada en el perímetro, a un modelo de seguridad que se llama Zero Trust. El objetivo principal de Zero Trust es todo lo contrario. Así como yo en ese modelo anterior yo confiaba en todo lo que estaba dentro, Zero Trust lo que nos dice es que en verdad yo nunca puedo confiar y todo lo que entra siempre tengo que verificarlo. ¿En qué se basa Zero Trust? Que es algo que se creó, este concepto se acuñó hace ya más de 10 años por Forrester, es que abarca más de un tipo de seguridad. La verdad que no es que digamos, oye, ya me voy a comprar esta herramienta de seguridad y estoy listo. La verdad que no. Es un enfoque, una filosofía donde integro múltiples soluciones de seguridad en torno a que efectivamente protejo este ambiente total, reconociendo 5 pilares importantes que también reconoce nuestra estrategia. La primera, usuarios e identidad. Tengo que limitar y vigilar estrictamente los accesos y privilegios. Y eso requiere evidentemente esfuerzos por parte de la organización de tener un inventario, ¿cierto?, de los aplicativos, cuáles son los privilegios que tiene, erradicar, modificar, bloquear aquello que efectivamente una persona no requiere en función de sus actividades. 2, dispositivos, en un enfoque donde viene mucho lo que tiene que ver con la isolación, donde tiene que ver con la securitización y el control, incluso desde el inicio que yo creo una aplicación o que integro alguna. Tercero, red, creo que es una de las cosas más importantes también que propone Zero Trust, que tiene que ver con la microsegmentación, ¿cierto? Acá no tenemos un gran perímetro donde todo se convive y todo se comparte, sino en función del riesgo, dependiendo de cómo están distribuidas el mayor riesgo de las funciones de negocios de la organización, yo voy microsegmentando. Cuarto, las cargas de trabajo. También tengo que asegurar que el conjunto de las aplicaciones, middleware, los servicios en general, lo que me ofrece en el fondo toda la capa de negocio, también es una capa que yo voy protegiendo de cada uno de ellos, principalmente por capa. Y los datos también, algo muy importante que no solamente basta decir, sé qué datos tengo, sé qué tipos de datos sensibles, sino que nos invita, ¿cierto?, a tener una clasificación de datos y también a establecer herramientas de cuidado sobre estos datos, en términos de establecer algunas técnicas de cifrado o de ofuscación, ¿cierto?, ya sea en la transmisión de los datos o de los datos en reposo. Resumiendo, ¿cierto?, entre lo que yo les comentaba, entre los riesgos a los cuales se enfrenta la organización, las amenazas que la afectan y, ¿cierto?, este modelo propuesto en el fondo que tiene una filosofía de Zero Trust, es un enfoque que la verdad que hoy día se está utilizando mucho por las empresas porque la verdad es que todo el panorama actual nos hace cambiar este mindset. La forma de adquirir resiliencia
no es asumir que nunca nos va a pasar nada, es todo lo contrario, asumir que vamos a tener un ataque y cómo nosotros nos vamos a poder defender y contener ante ello. Y por ello es que nuestras técnicas tienen que ser un conjunto de ellas y un conjunto de herramientas que nos permitan poder lograr esa resiliencia. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día entornos de tecnología complejos. Hoy día no tenemos todo nuestro equipo internalizado de tecnología que nos hace que genera como una fábrica digital que nos está manteniendo, que nos resuelve los incidentes, sino hoy día tenemos múltiples proveedores e incluso la misma búsqueda de eficiencia de las organizaciones está traspasando servicios core a proveedores que se transforman como proveedores estratégicos. Tengo preocupaciones regulatorias, tengo preocupaciones de marca. Hoy día un ataque no solamente nos afecta en términos monetarios, por una multa, por ejemplo, un fiscalizador, o porque una organización decide efectivamente pagar ese ransomware, sino que afecta mi atributo de marca. La seguridad es algo que perciben los consumidores, que perciben los clientes, como parte de algo que ellos ven como un atributo de ese producto o ese servicio que van a poder consumir. Mayor necesidad de movilidad y flexibilidad de la fuerza laboral. Evidentemente, hoy día es una realidad que existen muchos trabajadores que van a seguir conectándose a través de VPN o a través de protocolos de escritorios remotos, porque la forma de trabajar hoy día ya cambió y quedó para quedarse, ¿cierto? El impulso de la transformación digital, sin duda, también es algo que tenemos que tener en consideración y que fomentan e impulsan este tipo de modelos de estrategia. Y evidentemente, que era lo que hablábamos al principio, que mayor escala, complejidad y frecuencia de los ciberataques. Esperen un segundo. Primera vez que me tienen aquí tan encerrada, porque a mí me encanta moverme, pero disculpen. Bien. Entonces yo les hablaba, ¿cierto?, que este modelo está basado en 5 pilares, ¿cierto? Identidades, workload, datos, redes, dispositivos. Pero en verdad este modelo de estos 5 pilares no es nada si nosotros no somos capaces de orquestar. Y esto es como lo bonito que tiene esta filosofía o esta definición de arquitectura. Porque ustedes me podrán decir, oye, María Luisa, no me dirían así porque me dirían Lulu, porque en verdad todos me conocen como Lulu. Me dirían, oye Lulu, pero si es que yo tengo mi firewall, yo tengo mi gestión de acceso. Sí, pero lo que propone este enfoque es que yo tengo que orquestar todo esto, yo tengo que incorporar inteligencia, yo tengo que ser capaz de hacer un ecosistema de Zero Trust. ¿Cómo lo logro? Lo logro evidentemente a través del logueo de todas las transacciones, de todas las operaciones, de todo el movimiento que detiene mi red. No solamente logueo por nada, sino porque voy a generar casos de uso, de inteligencia, ¿cierto?, que me van a alertar en el caso de que tenga algo que salga de un comportamiento habitual. Tengo que automatizar finalmente y orquestar, por lo tanto, tanto la telemetría, la analítica, la automatización y la orquestación son los elementos habilitadores de este modelo basado en estos 5 pilares. ¿Qué tengo que hacer en gestión de identidades? Una de las cosas más importantes y que más nos cuesta administrar dentro de las organizaciones es que tengo gestiones de acceso que no están centralizadas. ¿No les ha pasado a ustedes? Sí, tengo todos estos aplicativos súper bien manejados, pero hay como 5 que se manejan en unidades de negocios distintas, que se manejan como repúblicas independientes. Bueno, el modelo propone, ordenemos la casa, back to the basic, llevémoslo a una unidad centralizada porque es la única forma que vamos a poder desengranar ese choclo, ¿cierto? Y asignarle los privilegios asociados, lo que queremos que cada uno realice. Evidentemente acá también tengo que implementar técnicas de multifactor de autenticación, tengo que también tener autorización dinámica y gestión de accesos privilegiados basado en una premisa súper básica que es mínimos privilegios. En términos de seguridad de las aplicaciones, todo lo que yo voy aplicando dentro del fondo de las plataformas que soportan el negocio, tengo que hacerlas pensando en un concepto de desarrollo seguro, mejores prácticas como inspección de código, ética de hacking que yo voy a aplicar antes de que ese desarrollo salga a la vida o salga a producción, son necesarios y se proponen dentro también de este modelo en términos de mejoras. ¿Por qué?
porque va a aplicar con políticas de contraseña segura, va a tener una gestión de configuraciones, todo en el fondo un ciclo de vida que va a permitir que ese desarrollo van a ser más seguro, más sano. Tercero, datos. Clasificación de los datos, gobernanza de acceso a los datos, gestión de certificados y claves, técnicas de cifrado y de ofuscación, prevención de pérdidas de datos, implementación en el fondo de buenos casos de uso de herramientas de seguridad como Data Loss Prevention, son las que vamos a necesitar dentro de ese pilar. Redes, uno de los más importantes dentro de lo que es la filosofía Zero Trust, importante isolar y tener las configuraciones lógicas de las separaciones de los ambientes que son más riesgosos de la organización. Vamos a separar seguridad MAN, seguridad LAN, muchas veces a través de seguridad lógicas, otras veces a través de la adquisición de herramientas que nos permitan microsegmentar. Y lo mismo en términos de lo que está asociado a los dispositivos, lo más importante, tener ese inventario de activos. Lo que no tenemos identificado no es algo que podemos controlar, por lo tanto es muy importante que lo tengamos identificado. Brevemente, los beneficios que nos ofrece este modelo versus los modelos antiguos, el modelo antiguo que yo les mostraba. Primero es que vamos a hacer un target más difícil, ¿cierto? Para un atacante, evidentemente, va a comparar organizaciones que tienen un nivel de seguridad más fácil, es decir, oye, si solamente puede pasar una barrera y luego de ello puede desplazarse completamente por dentro de la organización, va a preferir más esa organización versus una, ¿cierto?, que va a ser más disuasiva, donde probablemente ese atacante, si logra entrar, se va a dar cuenta que a lo que puede acceder es muy limitado. Perímetro en el centro, ¿cierto?, cambiando un enfoque a una seguridad ubicua, ¿cierto?, seguridad que está en todos los lados, nos hacemos más resilientes porque da como resultado, ¿cierto?, que vamos a tener mayor identificación de los usuarios, mejor automatización, mejor calidad de la información. Por lo mismo, tenemos una visibilidad creciente. El enfoque, ¿cierto?, que tiene una seguridad basada en el perímetro es que solamente me preocupo de las amenazas cuando llegan al perímetro, versus un enfoque, ¿cierto?, que es más bien predictivo, donde las herramientas de seguridad que yo voy a utilizar, ¿cierto?, en esta orquestación tienen elementos de machine learning, de inteligencia artificial, me va a permitir en el fondo que yo me adelante a estas amenazas. Y evidentemente también una buena herramienta de seguridad, un enfoque de ciberseguridad de Zero Trust me debiese permitir, por ejemplo, cuando ese usuario no ingresó a la hora que debía o que habitualmente lo estaba realizando desde la zona geográfica que lo estaba realizando, va a bloquear las credenciales de su usuario rápidamente. Recomendaciones para adoptar Zero Trust, ya me va quedando un minuto. Concentrémonos en los fundamentos, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Volver a lo básico. Cuando hablamos de que es necesario tener inventario de activos, inventarios de información, tienen un propósito que aquello que vemos, aquello que tenemos en control, es aquello que efectivamente vamos a poder monitorear y establecer inteligencia sobre esos datos, sobre esa información. Segundo, priorizar las necesidades del negocio sobre la tecnología. No podemos establecer o implementar una estrategia de ciberseguridad que esté desalineada a los objetivos que tiene la organización. Debe ser un habilitador y forma parte de la discusión, ¿cierto?, las decisiones de inversión y las decisiones que tiene ese negocio. Tercero, centralizar y federar los servicios de identidad, ¿cierto? Ya hablábamos que tenemos que centralizar la gestión de accesos, la gestión de identidad en un único órgano. Normalmente cuando yo ya tengo identificado lo que hago, el paso siguiente es que puedo implementar tecnologías asociadas a Identity Access Management, reducir la irrupción comenzando con objetivos de bajo riesgo. Esto no es algo que yo realizo una vez y me olvido. Los procesos de adopción de estrategias de ciberseguridad establecen ciclos de madurez. Por lo tanto, yo tengo que seguir ese plan asociado al nivel de madurez que yo busco dependiendo de la organización y dependiendo de la función que ocupo en el mercado. Debo ganar consenso, es algo que cuando uno adopta esta estrategia es algo que adoptamos entre todos, no solamente parte del C-Level o los miembros del directorio.
inventarios de activos, usuarios y datos ya los había comentado, políticas y estándares. No solamente tengo políticas y estándares que están escritas porque es importante que las tenga o porque cuando me vengan a fiscalizar, sino políticas que forman parte, en el fondo, de mi know-how del negocio. Integración de todo el ecosistema tecnológico. Y rápidamente, esto sería un modelo, ¿cierto?, propuesto de lo que significaría este viaje hacia la adopción de Zero Trust. Número 1, determinar el alcance. Súper importante saber, ¿cierto?, con una evaluación de brechas, comprender la alineación de las capacidades y priorizar las iniciativas. 2, establecer capacidades fundamentales y mapear los flujos y las relaciones que tengo de aplicación. 3, voy a partir, ¿cierto?, por la gestión de identidades, donde yo voy a ir centralizando y federando toda la gestión de los usuarios para lograr, ¿cierto?, este propósito final que tengo que ver con la gestión de identidades. Establecer el descubrimiento, el inventario, el cifrado, después me voy por el gobierno de los datos, ¿cierto? Crear un entorno de nube, y esto es algo propuesto, pero normalmente lo proponemos a través de un entorno de nube porque la microsegmentación es más fácil, ¿cierto?, lograrlo a través de un entorno de nube. Después, en el fondo, pasamos, ¿cierto?, a lo que tiene que ver cómo también convivo con mi entorno on-premise, por lo tanto ahí tengo que restringir el acceso a la red solamente para la aplicación requerida, solamente para el usuario que lo requiera. Tenemos que también asegurar la red amplia y la seguridad de la nube, entre la seguridad de la nube y mi entorno on-premise. Implementar servicios de seguridad de dispositivos, y esto es como básico, ¿cierto?, gestión de vulnerabilidades y prevención de amenazas. Evaluar y migrar aplicaciones del entorno de Zero Trust a Cloud. Definir la estrategia para nuestras aplicaciones y implementar la microsegmentación. Y como lo dice ahí, implementar más capacidades en función de cómo va mi roadmap de madurez de ciberseguridad. Zero Trust, Never Trust, Always Verify. ¿Están listos? ¿Qué tan lejos están ustedes de este viaje, ¿cierto?, para poder pasar al siguiente nivel en términos de una nueva estrategia de seguridad? ¿Cómo podrían ustedes mejorar las capacidades y las habilidades de sus equipos en base a las necesidades de ciberseguridad que tenemos hoy en día? ¿Cómo puedes involucrarte más para levantar los riesgos de tu organización y definir estrategias que estén acordes a estos riesgos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. Un ejemplo y motivación también para incorporar más mujeres a esta industria. Y muy interesante todo lo que hablamos hoy día de Zero Trust. Y ahora llegó el momento de conversar. Y para esto vamos a dar inicio al panel titulado La institucionalidad que se necesita, donde vamos a abordar desde distintas miradas los desafíos presentes y futuros para nuestra institucionalidad en ciberseguridad. Esto va a incluir una mirada a los desafíos de inteligencia, de intercambio de información, una adecuada capacidad de coordinación, como también un desafío político para el logro de acuerdos viables y, por supuesto, también creíbles para el ecosistema. Ahora sí, mientras terminamos de armar nuestro living, vamos a invitar a subir al escenario a nuestros panelistas del día de hoy. Invitamos a Israel Reyes, especialista en criptografía de curva elíptica, análisis de probabilidades y pronósticos. Tiene más de 30 años de experiencia en proyectos militares y policiales, así como en operaciones militares de inteligencia y ciberdefensa. Así que lo invitamos a subir al escenario con un fuerte aplauso. Muy bienvenido. También invitamos sobre este escenario a Cyril Delir, director de la Unidad de Ciberseguridad y Servicios en Nube de Chess Intel Ocean. Tiene más de 10 años de experiencia en ciberseguridad, economista de la Universidad de París-Nanterre, con maestría en Administración de la ESCP Business School, quien hará un análisis acerca de las exigencias que enfrentarán las empresas e instituciones estatales, a quien también vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muy bienvenido.
También está hoy junto a nosotros Michelle Bordachar-Benoit, asesora jurídica y legislativa de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad del Gobierno de Chile y secretaria ejecutiva del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, quien abordará los ejes principales de las estrategias de seguridad y sus implicancias en un ambiente de urgencias, a quien también, por supuesto, le vamos a dar un fuerte aplauso. También invitamos a subir al escenario a Miguel Ángel Ramírez, capitán de Carabineros, jefe del área de ciberseguridad y continuidad operacional de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Carabineros de Chile, quien hoy día nos va a hablar de la experiencia, por supuesto, de Carabineros y las proyecciones frente a un escenario complejo. También lo recibimos con un fuerte aplauso. Y también vamos a invitar a quien va a ser encargado de moderar este espacio de conversación. Vamos a invitar al señor Michel Heavy, director de proyectos en InCiber y coordinador de la Mesa de Ciberseguridad del Senado, a quien también vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Muchas gracias. Hablar de ciberseguridad es un tema, ¿no? Para muchos es un tema técnico, un tema complicado, un tema de especialistas de informática, de hackers, de computadores, etc. Pero la visión es mucho más amplia. Hoy día la ciberseguridad es un concepto, llegó para quedarse. Estamos inmersos en una creación, en un ecosistema absolutamente nuevo, un ecosistema creado por el hombre, el ciberespacio. Y como es creado, ha partido desde cero, sin reglas, casi una suerte de Far West. Un Far West en la cual se dan grandes oportunidades, pero también hay grandes peligros y grandes amenazas. Y eso nos lleva a crear este concepto de ciberseguridad, que tiene otras instancias asociadas, de cómo nos cuidamos en el ciberespacio, cómo interactuamos, cómo cuidamos nuestros activos no solamente informáticos, sino que nuestros activos físicos o nuestros activos reputacionales. Y lo hemos visto en muchos ejemplos, lo hemos visto en ataques que hemos tenido en los últimos meses y que han reactivado o han puesto nuevamente en el tapete todo lo que es la ciberseguridad. Tenemos cuatro invitados que cada uno con su visión distinta nos van a aportar un poco hacia lo que está pasando en Chile, hacia dónde va nuestra institucionalidad, cómo nos estamos preocupando. Este tema de ciberseguridad lleva mucho tiempo, se está trabajando en distintas instancias, se ha trabajado a través de la Política Nacional de Ciberseguridad ya en los tiempos de la presidenta Bachelet, ha seguido avanzando, han habido algunos proyectos de ley, hoy día se está trabajando en el Congreso en un proyecto de ley marco de ciberseguridad, pero está asociado a otros temas también. Entonces, este panel en el fondo es tratar de escuchar la opinión y la visión de nuestros expertos. Y voy a partir con don Israel haciéndole una pregunta. En su experiencia internacional de ataques cibernéticos o ciberataques, como me gusta hablar, tanto a gobiernos como a infraestructura crítica, ¿cuál es el común denominador para que estos ataques sean realmente exitosos y cómo nos defendemos? Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, sí. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias al senador Kenneth Pugh por la invitación y también a ti, Michael. Y bueno, en lo que he visto, estuve trabajando 2 años en Rusia, estuve trabajando 1 año en China, estuve trabajando en Estados Unidos en la alianza de los 5 ojos, The Five Eyes Alliance,
for military purposes. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que si bien hemos creado organismos jurídicos, marcos regulatorios en la parte terrestre, marítima y aérea, aún en día no tenemos marcos u órganos jurídicos para regular el ciberespacio. Hoy en día, la soberanía de los países se define en esos tres aspectos o esos tres dominios, pero el ciberespacio queda muy vulnerable. ¿Y cuál ha sido el éxito de los APT, Advanced Persistent Threat, unidades de inteligencia de otros países que compiten por un posicionamiento militar, tecnológico o económico? Bueno, es que han sabido precisamente cómo utilizar el ciberespacio como una de sus mejores capacidades y el nuevo campo de batalla. Lo hemos visto con APTs de Norcorea, de China, de Rusia, etcétera. Y en México, precisamente, en el ciberataque último a la Sedena, por parte de los Guacamaya Leaks, pero también para el Banco Nacional de México, Banjico, en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, nos hemos percatado que estos grupos han invertido los recursos humanos, el recurso intelectual, y que, bueno, han drenado las economías y han debilitado tanto a los hemisferios, pero también a los países. Entonces, yo creo que muy concreta la respuesta sería: necesitamos Agencia Nacional de Ciberseguridad, necesitamos también lo que se conocería como el National Cyberspace Administration Agency para administrar esta parte del ciberespacio y ejercer la soberanía del país, la seguridad interna, la seguridad nacional. Muchas gracias, Israel. Y eso enruta perfectamente a la siguiente pregunta para Michelle. ¿Cuál es el panorama regulatorio que hoy día tenemos en Chile? ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en materia de regulación del ciberespacio solemos distinguir como tres ámbitos. Uno sería la protección de datos personales, porque finalmente son datos lo que fluye. Dentro de ellos datos personales, que son los más sensibles. Después la ley de delitos informáticos. En Chile hasta hace no mucho habían un montón de delitos que se condicen con el estado actual de la tecnología, con nuestra realidad actual, y sin embargo estábamos siendo regulados por una ley del año 99. Y el marco de ciberseguridad propiamente tal. En materia de datos personales, el panorama es que hoy día estamos en una tramitación legislativa, en segundo trámite constitucional. Eso significa que no debiese faltar mucho para su aprobación. Es un proyecto de ley que ya lleva 4 años y nuestra ley anterior es del año 99, así que necesitamos con urgencia la aprobación de esa ley. En materia de delitos informáticos, se acaba de aprobar la nueva ley de delitos informáticos, mediante la cual también se cumple con introducir a nuestra normativa interna los compromisos adquiridos por Chile al suscribir el convenio de Budapest, que es un convenio básicamente de colaboración internacional para persecución de delitos informáticos. Y en materia de ciberseguridad propiamente tal, durante los últimos días de la administración del gobierno anterior se ingresó el proyecto de ley marco de ciberseguridad e infraestructura crítica. Esta administración decidió seguir adelante con ese proyecto, a pesar de que es perfectible. Todos los proyectos de ley siempre son perfectibles y siempre está la tentación de decir yo puedo hacerlo mejor, así que empiezo todo de nuevo. Pero esta administración considera que la ciberseguridad es un tema de Estado, no de gobierno, y por lo tanto se opta por darle continuidad a el proyecto iniciado por la administración anterior. Y actualmente está en primer trámite constitucional. Eso significa que recién empezó la discusión sobre el articulado del proyecto, norma por norma.
se ingresaron varias indicaciones que son propuestas de mejoras al proyecto de ley basadas en la experiencia de la Unión Europea en materia de regulación de ciberseguridad y en un esfuerzo del Senado se está viendo en comisiones unidas, lo que significa que se está viendo por dos comisiones, la de Seguridad Pública y la de Defensa, de manera de hacer de este proyecto de ley su tramitación lo más rápido posible, ya que nosotros no te podemos demorar todo lo que queramos, pero el ciberespacio sigue ampliándose las amenazas y seguimos nuestra aceleración tecnológica, entonces da lo mismo cuánto nos demoremos, las amenazas del ciberespacio no nos van a esperar, así que esperemos que tengamos una ley, ojalá el próximo año aprobada, mediante la cual se va a crear una agencia. Así que eso. Muchas gracias, Michelle. Pero tenemos un representante acá del sector privado que obviamente hay una visión importante, ¿ah? Y no puede esperar que tengamos leyes perfectas, ni mucho menos, y tenemos que adelantarnos a muchas cosas. El sector privado y el sector de proveedores de servicios son justamente los blancos más apetecidos en este minuto en todo lo que es los ciberataques. Y en este contexto yo quería preguntarle a Cyril, ¿cuál es el aporte que tiene el sector privado para mejorar los servicios de ciberseguridad? Ya, buenos días. El título es la institucionalidad, ¿cierto? El sector privado en general acoge muy bien la institucionalidad en el desarrollo de su negocio, en el desarrollo de sus prácticas, en cómo también permite regular finalmente el actuar y homogeneizar, que es uno de los temas fundamentales acá en Chile, los servicios, las academias también, porque hemos visto un montón de iniciativas y hoy en día, como lo decía la experta israelí, tema de talento es fundamental y es un tema crítico acá en Chile y en todos los países en realidad. El aporte del sector privado finalmente debe de saber dónde también puede ayudar tanto a las administraciones, a entidades públicas, como al sector privado para establecer las mejores prácticas. Y hoy en día tenemos una profusión de framework, de legislaciones, todo el mundo está mirando lo que hace Europa, probablemente es aplicable, después Estados Unidos, más difícil, y como decía, y también en la presentación de la experta israelí decía lo siguiente: tenemos una aceleración del uso de cloud tremendo, ya la digitalización de los procesos, y ya estamos atrasados, ya estamos muy atrasados sobre qué están haciendo las empresas para desarrollar su servicio, cuáles son los procesos, la manipulación de los datos. Mañana cualquier dato finalmente es un greenfield para la inteligencia artificial, machine learning, para tomar mejores decisiones más rápidas. Tenemos el 5G, tenemos próximamente también el Internet de las cosas, y aún es el sector privado con algunas iniciativas que determina cómo hacerlo. Desde mi punto de vista y en representación de Entel, creemos que eso no es el camino, que necesitamos algo mucho más macro, que alinee también los objetivos hacia también las administraciones, que lo que esperamos de las entidades gubernamentales, que esperamos de las empresas, sin que sea transformado en un castigo, porque muchas de las últimas, digamos, normativas se han percibido por muchos de nuestros clientes como un castigo, y corriendo detrás de voy a estar o no al día, ¿cierto? Cuando debería haber sido, por fin tengo el marco, por fin voy a poder determinar mis recursos asociados a mi negocio, a la minería, a la utilities, esas empresas que son las fundamentales, que son las de infraestructura crítica, ¿cierto?
Entonces, esta intencionalidad para nosotros es un gran beneficio, ¿ya? Y permite, como en la Comunidad Europea, etcétera, de fijar más allá de lo que nosotros queremos hacer o de lo que el sector privado quiere hacer, el cómo hacerlo. Y de poder ver que también el Estado disponga de los recursos, disponga de los alineamientos también para la formación, que es el último tema que me gustaría indicar, que también esto viene como un tema crítico para los próximos años en el talento de las nuevas generaciones y un estándar de formación sobre todo, ¿ya? Así es. Eso. Gracias. Yo voy a complementar un poco algunas cosas. En la Comisión del Futuro del Senado se armó una mesa, una mesa de ciberseguridad, en la cual más de 140 profesionales de distintas áreas, tanto de gobierno, academia, proveedores y otros, han participado en crear, a través de un documento previo que se llama Chile Digital 2035, que es una mirada que también generó el Senado, de cómo miramos nuestro país hacia 12, 13 años más. Y sobre eso empezamos a trabajar también en distintos aspectos de ciberseguridad, asumiendo varias submesas, entre ellas algunas dedicadas a lo que es el talento, cómo ver y promover el talento, cómo investigar, cómo actuar sobre las infraestructuras críticas, los operadores esenciales, el manejo de la desinformación, hoy es un tema muy recurrente, sin dejar de mencionar la parte política propiamente tal, y un concepto que se nos viene muy fuerte, que es la interoperabilidad y la identidad digital. Dicho esto, vamos a hacerle una pregunta a nuestro representante de Carabineros, que aterriza a la realidad cotidiana el problema de la ciberseguridad. Básicamente, ¿cuál es la amenaza a nivel de ciberseguridad que afecta principalmente a la seguridad pública? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué están percibiendo como amenaza latente? Buenos días. Se acumuló. La seguridad pública está ligada estrechamente con la ciberseguridad. Actualmente Carabineros de Chile es uno de los activos más críticos a nivel de Estado. Tenemos plataformas, tenemos infraestructura digital que hoy día apoya a las operaciones policiales. Hoy día el 50% es recurso humano y 50% el apoyo logístico. Drones, como están afuera en la exposición, cámaras corporales, datos que van a la nube. Comisaría Virtual, nuestro producto insignia durante la pandemia, tuvimos más de 700 millones de transacciones durante la pandemia. Un día tuvimos más de 7 millones de transacciones, superamos a Cyber Monday o a estas promociones que se dan durante algunos días en el país. Por lo tanto, Carabineros de Chile es un activo crítico en el Estado y afecta a la seguridad pública. Si se nos llega a afectar este activo, alguno de estos activos, alguno de estos sistemas, se puede ver muy perjudicada la seguridad pública, ¿ya? Por lo tanto, desde el 2019, cuando nosotros tuvimos nuestro primer incidente, un incidente grave que tuvimos en el 2019, fue una oportunidad para Carabineros de Chile para poder crecer, invertir y capacitar gente. Actualmente estamos en un periodo de crecimiento, creamos nuestro sistema de gestión de seguridad de la información en Carabineros de Chile, estamos independizando nuestros procesos de seguridad con apoyo del sector privado, obviamente, pero también ser independiente y tener una infraestructura sólida a nivel de ciberseguridad. Por lo tanto, hoy día la seguridad pública tiene un lazo estrecho con la ciberseguridad, y nosotros como Carabineros, como también la Policía de Investigaciones, que también tiene su área, vamos a tener que ponernos acorde a hoy día la exigencia. En septiembre del año 2021 se creó la sección de ciberdelitos del Departamento C9, que va a apoyar, auxiliar al Ministerio Público también con la Brigada de Cibercrimen de la PDI para enfrentar la nueva forma de delito informático. Hoy día son
campaña phishing, hacktivismo, tenemos ingeniería social. Hoy día la ingeniería social está full en tema de delitos a nivel de estafa. Las clonaciones de WhatsApp, no sé si alguien acá o algún familiar le ha pasado que le han clonado el WhatsApp, piden dinero y no es un ataque técnico, no es que hay que ser un ingeniero de la NASA para poder realizar esta ingeniería social, solamente ocupan la expertise y la ignorancia tecnológica de las personas. Y hoy día como Estado debemos atacar ese punto hoy día, la concientización, la cultura, la educación. Eso. Muchas gracias. Una nueva pregunta para nuestro visitante. ¿Qué recomendaciones tiene para el sector privado y sector gobierno frente a todo lo que es ataque cibernético? Bueno, una de las recomendaciones es de que tenemos que entender cuál es el riesgo cibernético para la seguridad interna, para la seguridad nacional, que el hecho de la guerra de quinta generación, y es una guerra que no tiene fronteras, es una guerra donde la primera regla es que no hay reglas. Entonces, donde se va a atacar la infraestructura crítica, el sector privado, se van a hacer campañas de desinformación a través de las redes sociales para causar golpes de estado blando y eventos de insurrección, como lo que pasó en Washington, D.C. el 6 de enero, lo que pasó en Colombia en el 2021 y bueno, lo que está pasando ahorita en Perú. Entonces, todas estas campañas de desinformación, como lo dice el reporte de Robert Mueller, no son internas, obedecen a geopolítica y obedecen a los APTs, los Advanced Persistent Threats. Y yo creo que la recomendación para el gobierno sería, bueno, reevaluar el riesgo cibernético desde el aspecto geopolítico, seguridad nacional, seguridad interna, crear los marcos jurídicos porque la ley emana de los hechos que se viven en la actualidad. Ya hoy no podemos hablar de ataques cibernéticos solamente a la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, sino también ya a estas campañas de desinformación para causar esos movimientos de ingobernabilidad y golpes de estado blando. Entonces, creo que es inminente la necesidad de la soberanía nacional en el ciberespacio, de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y también del National Cyberspace Administration Agency, porque si no vamos a quedar sumamente vulnerables a este tipo de actividades que estamos viendo en Washington, en Europa, en México, en Colombia y bueno, aquí también han sido víctimas. Ciertamente. Gracias, Israel. Yo creo que es muy cierto lo que señalas en el sentido de que hay que mirar esto desde una perspectiva mucho más amplia que lo local, una mirada geopolítica. Los ataques pueden venir de cualquier parte, somos vulnerables desde cualquier parte del mundo y no siempre es fácil responder a esos ataques. Muchas veces lo que nos queda es protegernos y procurar la resiliencia frente a ello. Así que viene la siguiente pregunta para nuestra expositora. ¿Qué medidas está tomando la administración actual en temas de ciberseguridad y cuáles son los principales desafíos que se prevén a mediano o largo plazo? Una doble pregunta. Bueno, en cuanto a las medidas que se están tomando, voy en orden cronológico. El 1 de agosto de este año se reabrió la Unidad de Coordinación Nacional de Ciberseguridad, lo que antes se conocía como el SAR. Hoy día es un equipo, ya no es una sola persona a cargo, sino que es un equipo y está compuesto de 2 ingenieros y 2 abogados. Porque creemos en el trabajo multidisciplinario. Luego, a mediados de septiembre, se ingresó a Contraloría General de la República un decreto supremo donde se daba la instrucción a todos los organismos públicos de notificar las vulnerabilidades, o más bien los incidentes, desde que tomaban conocimiento de ellos. Lamentablemente hoy día
a pesar de que existía un instructivo presidencial de la administración anterior, no se estaba cumpliendo con ello, pero gracias a la ley de delitos informáticos, esto pasa a ser una obligación, porque si están frente a un delito, tienen que notificarlo, es un deber de todos los funcionarios públicos y por lo tanto eso permite publicar este decreto supremo, donde la instrucción es más clara, porque si hay algo indispensable en materia de ciberseguridad es la notificación de incidentes. Muchas veces las empresas, los organismos públicos no notifican por miedo reputacional, vergüenza, lo que sea, y esto es como si a mí me entran a robar a mi casa un ladrón y yo no quiero comentarle a mis vecinos para que no sepan que mi chapa era de mala calidad, lo más probable es que ese ladrón vaya a las casas de al lado si es que yo no les aviso para que tomen las medidas necesarias. La notificación es indispensable. Luego también estamos evaluando la política nacional, la implementación de la política nacional de ciberseguridad del año 2017-2022 para ver cómo fue implementada durante estos últimos años, para ver qué mejoras habría que hacerle a la nueva política nacional de ciberseguridad. Se va a elaborar, una vez que tengamos los resultados de esa evaluación, vamos a empezar en el proceso de elaboración de la nueva política nacional de ciberseguridad. Para ello se prevé hacer consultas públicas, de nuevo confiando en el enfoque multidisciplinario, vamos a hacer consultas públicas que sí o sí contemplen tanto al sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos, al igual como fue elaborada la política nacional anterior, que tiene una gran adhesión justamente porque todos nos sentimos parte de ella. Y también estamos avanzando con el proyecto de ley marco de ciberseguridad, que crea la institucionalidad y también va a crear obligaciones en materia de ciberseguridad y la obligación de notificar eso como a los tres grandes rasgos, se podría decir, de la nueva normativa. Y entre los principales desafíos, uno de los grandes desafíos en materia de ciberseguridad es el problema de atribución. Yo puedo tener a un ciberdelincuente o a un ciberatacante haciendo un ataque desde un país mediante un computador ubicado en otro país para atacar a un tercer país. Entonces, ¿a quién le atribuyo esa responsabilidad? Y también muchas veces vamos a tener problemas para lograr identificar esa responsabilidad. El problema de eso es que si dejamos que dentro de la defensa esté como el atacar de vuelta directamente sin un programa coordinado, eso podría terminar escalando un conflicto que en principio no era internacional, puede terminar siendo internacional. Pensemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el país que ataca a una productora porque no quería que se publicara un documental. Y eso, claro, era de un Estado a un privado, pero eso claramente puede terminar escalando a un conflicto más grave. Entonces, por eso el enfoque preventivo, y es lo que uno suele escuchar de los países con más experiencia en estas materias, es fundamental. Es, como lo que hablaba también en la exposición anterior, el Zero Trust, como enseñar a las personas, finalmente el eslabón más débil es fundamental. Tener un enfoque preventivo. Lo principal es evitar, ojalá, los ciberataques, porque después puede empezar a escalar, etc. Y por eso creo que hay dos desafíos esenciales, que es uno, concientizar a las personas para que empiecen a tomar las medidas. Lamentablemente, si no existe conciencia, difícilmente logremos que se tomen las medidas necesarias y que dejen de pararse para ir al baño y dejar el computador abierto, sin clave, o de repente cosas tan simples como tener factor de doble autenticación o descargar los parches de ciberseguridad. Yo todavía conozco personas que no lo hacen porque piensan que el teléfono les va a dejar de funcionar por la obsolescencia programada o qué sé yo. Eso y también lograr incentivar el enfoque preventivo por parte de quienes tienen que invertir en esto, sean organismos públicos y entidades privadas. Y también, obviamente, desarrollar la industria local. Hoy día no contamos con la cantidad de profesionales que vamos a necesitar una vez que tengamos la nueva ley marco de ciberseguridad, así que necesitamos hacer grandes esfuerzos ahí en el desarrollo
de capacidades a nivel interno. Muchas gracias, Michelle. Cyril, ¿cómo ves el aporte de la empresa privada a la institucionalidad que estamos viendo, pero con una mirada más amplia, mirando aspectos como la ciberdefensa y, más relevante aún, la ciberresiliencia? ¿Cómo somos capaces de soportar un ataque y ponernos de pie o seguir funcionando en el fondo y no colapsar? A ver, voy a tomar una referencia, vamos a decir, personal, ya, de la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de Sistemas de Información, ya, la ANSSI, ya, que la miro porque desde el año 2015, producto de los episodios tristes de terrorismo, etcétera, ha llevado un camino muy interesante y la semana pasada hicieron a gran escala, indicaron más de 100 empresas, un ejercicio a nivel país de gestión de crisis de ciberseguridad. ¿Ya? Entonces imaginemos que hoy en día, por lo visto, cuando gestionamos con clientes o incluso internamente, porque tenemos episodios como empresa de telecomunicación, no estamos muy lejos de esto, la gestión de crisis ordenada, coordinada y colaborativa, sobre todo, es un tema donde muchas empresas se les escapa la mano, que sea una entidad pública, una empresa privada, y esta gestión de crisis tiene frame para poder abordarlo, se puede entrenar, etcétera, pero básicamente tiene que ver con esta práctica. Entonces, un poco la expectativa, no para ser un símil ni ser autorreferente, al revés, llevo 25 años en Chile, así que ya de francés me queda muy poco, solamente el amor por el queso, pero aparte de eso, nada. Es de tener una entidad, esta agencia que tú promocionas, Israel, que permita justamente esta práctica, que lleve a cabo un ecosistema, que impulse un ecosistema de aquí a 2-3 años, un ecosistema, yo diría, solidario, de confianza del rubro de ciberseguridad de los servicios, junto con el Estado, de confianza porque hay muchas empresas, yo creo que efectivamente tenemos las entidades de las Fuerzas Armadas, de hecho muchos de mis colaboradores vienen de la Armada, por ejemplo. Tenemos como una visión y una decisión profunda de investigar la amenaza, de publicar muchas cosas. Somos pocas empresas aquí en Chile que lo hacen y muy similar al CSIRT del gobierno, muy similar a también otras entidades. Entonces, este ecosistema que también promocione la innovación, eso yo creo que es lo que va a necesitar Chile, porque Chile es una tremenda plataforma tecnológica dentro de Sudamérica, con recursos, es decir, personas, inversiones, sistemas altamente confiables, un backbone tecnológico de las telecomunicaciones, de la informática, tremendo. Entonces, esto era como un poco la decisión inicial de decir, ¿por qué privilegiamos la protección del sistema financiero? Porque eso que era como justamente algo muy importante aquí en Chile que hay que valorar y hay que proteger. Y en este sentido, creemos, igual trabajamos, el Grupo Entel también tiene actividades en Perú, pero sobre todo acá en Chile. Creemos que Chile puede ser efectivamente, puede seguir siendo un ejemplar y atraer muchos de estos talentos como el hub, que decía, el hub de talentos que vamos a necesitar para el país, de intercomunicación. Estamos trabajando con el CSIRT de Uruguay, etcétera. O sea, todo tiene que ser un ecosistema dejamos el negocio de lado un segundo y nos quedamos nomás a intercambiar. Mi equipo del Centro de Ciberinteligencia comparten
estas investigaciones. ¿Por qué? Porque Chile es muy atractivo, incluso es casi un laboratorio para muchos atacantes. Yo pruebo acá en Chile porque los sistemas los command centers son muy fáciles de armar, y después voy y viajo a todo. Tengo una tremenda amenaza desde Brasil con ciberdelincuentes troyanos, bancarios, etcétera, constante. Bueno, Chile es como el primer país donde empiezan su prueba, su laboratorio. Entonces, yo creo que desde la visión mucho más, a 2-3 años, pensar que este ecosistema estará puesto, funcionará, tendrá los recursos, tendrá el alineamiento y súper confiado, súper solidario también y colaborativo para poder avanzar en esta materia y hacer de Chile un referente realmente en esta materia. ¿Ya? Eso, creo. Gracias, Cyril. En ciberseguridad no se compite, se colabora. Esa es la norma que debe ser. Nadie está exento de sufrir un ciberincidente. Nadie. En la jerga se dice que hay dos tipos de instituciones. Las que saben que fueron ciberatacadas y las que lo ignoran. Nadie se libra. Una última pregunta. ¿Cómo ven ustedes la madurez de las personas? ¿Hay un conocimiento en general para enfrentar ciberdelitos o realmente estamos a nivel macro con mucho desconocimiento o ignorancia? A nivel, yo creo que Chile, a nivel institucional también uno es autocrítico. La madurez es baja a nivel de seguridad. Hoy día el 80% de los riesgos de ciberseguridad son por agentes internos, porque pinché un link en un correo electrónico, porque instalé un pendrive infectado, porque descargué un video, un torrent de la red corporativa. Y un 20% son agentes externos. Entonces yo puedo invertir millones de dólares en infraestructura. Es como tener una casa con CCTV, cerco eléctrico, humo venenoso, pero si yo dejo la llave puesta en la chapa, van a entrar igual. Entonces hay que atacar la madurez, la ignorancia tecnológica, que suene bien la ignorancia tecnológica. Las personas, y hoy día todos tenemos redes sociales. Si consulto acá, aquí hay una red Wi-Fi abierta, visitante. ¿Cuántos de aquí se conectaron a esa red visitante? Sin consultar. Si era una red segura, si era de la exposición. Ahí se están riendo algunos, pero lo más probable es que se conectaron y no vieron. Hicieron alguna transacción ahora, hablaron con alguien. Entonces, a ese nivel tenemos que atacar a concientizar a la gente, a la Internet de las cosas. Hoy día compramos aspiradoras robot, lavadoras que están en aplicativos. Y todo eso es información que se va a una nube. Y eso es información, eso es data, eso es minería de datos, eso es inteligencia artificial. Entonces, tenemos que madurar y tenemos un gran desafío como país. Y sobre todo ahora que se están creando las normas legales, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que va a ser yo creo que va a ser un aporte súper importante a las instituciones públicas para colaborar entre sí, porque hoy día la colaboración es, entre comillas, informal. Te mando un correo, oye, está este indicador de compromiso, este vector de ataque, párchalo. El CECIR, que es nuestro apoyo gubernamental, nos guía, y la parte privada también, cuando tenemos contratos con empresas a nivel de ciberseguridad, también nos guían, pero una agencia nacional de ciberseguridad también hace un aporte muy importante para el país. Y a nivel educacional, ojalá también se pueda introducir en este área el Ministerio de Educación, a nivel de las mallas curriculares de los colegios. Hoy día todos los que tienen hijos acá, todos tienen redes sociales, todos tienen un computador, ya manejan tarjetas de crédito, compran. Yo he visto niños de 15, 14 años que están insertos en el mundo de los bitcoins. Hoy día con el mundial Betson, Betano, están apostando.
Entonces es un riesgo y tenemos que asumirlo como familia también, incluir a la familia, y eso es súper importante. Muchas gracias. Yo sacaría un corolario de lo que estás mencionando. Ciberhigiene. Tenemos que adoptar costumbres, usos, así como a los niños se les enseña a lavarse las manos antes de comer, a lavarse los dientes, tenemos que perseverar en el concepto de la ciberhigiene, de cómo nos comportamos en el mundo digital, cómo nos relacionamos con nuestro teléfono, con un computador, en la red, en nuestras redes sociales. Ese concepto de ciberhigiene tiene que ir permeando y trabajar, y todos somos responsables de incorporar este concepto a todos, a nuestros colaboradores, a nuestros hijos, a todos. Es parte de un proceso educativo que parte, pero que no termina. Siempre las cosas están cambiando. Yo les quiero agradecer a nuestros panelistas, ha sido un aporte interesante a la discusión, y agradecer al público por la paciencia. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, a nuestros panelistas y también, por supuesto, a nuestro moderador. Muchas gracias por todo lo que comentaron. Sin duda son muchos los desafíos que tenemos y son cosas tan cotidianas como los que comentaban. Y ahora los queremos invitar a tomarnos un break, a procesar todo lo que hemos conversado, y los invitamos a volver acá a las 11:10 para que sigamos con este seminario. Muchas gracias.